Hola chicos, ¿cómo están? Bueno, yo voy a hablar sobre la vida de las pentosas fosfato, así como el metabolismo de la fructosa y la galactosa, ¿ok? Entonces, vamos a ver si esto pasa. Ah, déjame colocar aquí el puntero. Entonces, ¿qué es la vía de las pentosas fosfato? Es una vía catabólica, anaeróbica y alterna de la glucólisis que deriva de la glucosa 6-fosfato. ¿Qué significa esto? Significa que al ser catabólica va a venir de la degradación de la glucosa. Anaeróbica implica que no vamos a requerir oxígeno para que se lleve a cabo y alterna ya que deriva de la vía principal, por así decirlo, que es la glicólisis y va a formarse el precursor de toda esta vía, que es la glucosa 6-fosfato, a partir de la glicólisis. Y de ahí se va a desviar a esta vía. Entonces también se va a llamar ruta de fosfogluconato, así como la de las hexosas monofosfato. Vamos a tener que se divide en dos fases, una fase oxidativa y una fase no oxidativa. En la oxidativa vamos a ver que se va a producir NADPH, que va a ser súper importante, que después vamos a hablar un poquito al respecto de esto. Y vamos a tener luego una fase no oxidativa o de reordenamiento molecular, que va a tener unas características súper importantes en donde se van a formar una serie de compuestos que me van a permitir em, derivar a otras vías metabólicas. De aquí también vamos a tener que esta vía de las pentosas es la principal vía generadora de NADPH y se va a dar a nivel del citosol. Vamos a recordar que esta glucosa 6-fosfato se forma a partir de la glucosa, como habíamos mencionado, por acción de la exoquinasa o la glucoquinasa, ¿ok? Entonces, ¿cuál es la importancia de esta vía? Que va a ser la responsable de generar el poder reductor en formas de NADPH para la síntesis de lípidos. También va a generar pentosas para la síntesis de nucleótidos porque en esta vía se forma D-ribosa que, como bien sabemos, va a formar parte de la estructura de los nucleótidos. Entonces, también va a permitir mantener el glutatión reducido, que ya vamos a ver un poquito de qué se trata esto en este video, y también va a permitir generar intermediarios de la glucólisis. Y por último, va a permitir el procesar esas pentosas de la dieta para poder generar tanto mayor cantidad de poder reductor como metabolitos para la formación de nucleótidos y bueno, todas las funciones establecidas por esta vía que es súper importante. Vamos a relacionar un poquito de lo que es su importancia con la ubicación. Vamos a ver que en ciertos órganos se va a dar con mayor predominio esta vía. Por lo que al relacionar la función, por ejemplo, que si de los testículos y los ovarios, que van a ser órganos que van a formar hormonas esteroideas, estas van a tener una estructura lipídica, por lo que si no tenemos ese poder reductor que nos genera la vía de las pentosas fosfato, no vamos a poder sintetizar lípidos y por lo tanto no vamos a tener hormonas esteroideas. Algo importante es que el NADPH va a utilizarse como poder reductor, pero no va a participar en la cadena transportadora de electrones, por lo que es una vía anaeróbica. Como bien sabemos, la cadena transportadora de electrones se va a generar a nivel de la mitocondria. Entonces, el NADH, como ya lo vimos en las anteriores clases, va a ser el que va a entrar en la cadena transportadora de electrones después de la glicólisis aeróbica y que me va a formar ATP. Este, en cambio, no. Recuerden que el NADPH solamente va a participar en todas estas funciones, pero no va a actuar a nivel, no va a participar en la cadena transportadora de electrones. Entonces, comenzando con la fase oxidativa. Primero vamos a tener que la glucosa 6-fosfato, que se forma a partir de la glucosa, va a reaccionar ante la enzima glucosa 6-fosfato deshidrogenasa. Ahí vamos a tener la participación del NADP. Luego, por la reacción de la glucosa 6-fosfato, con esta enzima se forma 6-fosfogluconolactona. Entonces se forma este compuesto y también NADPH más un hidrogenio. Se transfiere por la acción de la enzima un hidrogenio de la molécula de glucosa 6-fosfato al NADPH, ¿ok? Entonces, luego este 6-fosfogluconolactona va a reaccionar con la 6-fosfogluconolactonasa y conjunto en agua se abre esta cadena y forma 6-fosfogluconato, perdón. Entonces de ahí, después de esta molécula, va a reaccionar con la fosfogluconato deshidrogenasa y se forma de ahí ribulosa 5-fosfato, además de otro NADPH más CO2. En resumen, esta primera fase oxidativa permite la oxidación de la glucosa 5, permite la oxidación de la glucosa a ribulosa 5-fosfato y me va a permitir formar dos moléculas de NADPH, ¿ok? Vamos a ver que la enzima reguladora va a ser la glucosa 6-fosfato deshidrogenasa. Vamos a hablar después un poquito más de ella y de esta regulación. Y tenemos que el producto final va a ser, a partir de una glucosa 6-fosfato, a partir de 2 NADP y más un agua, se forma ribosa 5-fosfato, 2 NADPH, un hidrogenio y CO2, ¿ok? Luego vamos a venir con la fase de rearreglo, que también llamada de reordenamiento o la fase no oxidativa,
que va a basarse en el reordenamiento molecular a través de la transferencia de dos o tres carbonos de un compuesto al otro. Las enzimas claves son la transcetolasa que permite la transferencia de dos carbonos y la transaldolasa que permite tres carbonos, ¿ok? Aquí vemos a la derecha una esquemita súper grande que va a permitir como esquematizar cómo la glucosa 6-fosfato forma ribosa 5-fosfato y celulosa 5-fosfato en esta fase de rearreglo después de la formación de ribosa 5-fosfato y cómo todo esto se da un juego de rearreglos de estas moléculas para que después me forme estos intermediarios que van a ser eh, van a volver, por así decirlo, a la glicólisis por la formación de fructosa 6-fosfato que va a la glucosa 6-fosfato y luego se forma otra vez una glicólisis completa. Entonces, ¿cuál es el producto final de la fase de rearreglo? Dos hexosas y una triosa. Entonces, para ejemplificar todo esto, coloqué varios numeritos para que puedan tener un esquema enumerado y poder guiarse. Y para que lo logren entender, hay varias imágenes para que puedan comprender cada una de estas funciones. Entonces, veanlas bien. Vamos a tener que una ribosa 5-fosfato de la fase oxidativa va a reaccionar con la ribosa 5-fosfato isomerasa. Y me formo ribosa 5-fosfato, ¿ok? También vamos a tener que otra ribosa de otra fase oxidativa de otra glucosa 5-fosfato va a reaccionar con la ribosa 5-fosfato epimerasa y me forma celulosa 5-fosfato. De ahí, estas dos moléculas van a tener un rearreglo importante por la enzima transcetolasa. La transcetolasa es una enzima que me va a tomar siempre carbonos, dos carbonos de la celulosa. Recuerden eso, siempre la transcetolasa va a actuar a nivel de la celulosa, ¿ok? Entonces, a la transcetolasa tomar los dos carbonos de la celulosa, nos va a pasar a la ribosa y me forma 2 más 5, 7, cedoheptulosa, ¿ok? Y luego esta celulosa se queda con estos tres carboncitos y forma gliceraldehído 3-fosfato. Perfecto. Entonces, luego va a actuar la transaldolasa, que va a actuar sobre el compuesto más grande, que en este caso sería la cedoheptulosa, ¿verdad? Entonces, de aquí va a permitir tomar estos tres carbonos y se los va a pasar al gliceraldehído en esta cuarta reacción. Y me forman fructosa 6-fosfato y eritrosa 4-fosfato. Luego va a venir otra ribulosa de otra glucosa 6-fosfato que va a formarse de nuevo a partir de esa ribulosa una celulosa y esa celulosa extra va a funcionar como sustrato para la transcetolasa de nuevo. Se toman estos dos carbonos aquí y a partir de la eritrosa que se formó en las reacciones previas, se traslada hasta esta molécula y me forma fructosa 6-fosfato y gliceraldehído 3-fosfato. Entonces, vamos a tener que se forma una fructosa de un comienzo, esta eritrosa por la transcetolasa se va a formar fructosa 6-fosfato y la gliceraldehído 3-fosfato va a derivar de esta celulosa que se queda sin sus dos carboncitos. Entonces, ¿cuál va a ser el producto final de esta vía, de esta fase no oxidativa? Que a partir de 3 glucosas, 6-fosfato, 6 NADP, que es de la fase oxidativa, y 3 aguas de la fase oxidativa, voy a formar 2 fructosa 6-fosfato y un glicaldehído 3-fosfato, más CO2 y 6 NADPH más hidrogenios. Aquí vemos un esquemita un poquito más sencillo. Aquí no salen las enzimas con sus nombres respectivos, pero es chévere que lo tengan esto para verlo con una forma más sencilla. Entonces, vamos a tener que al final son 3 ribulosas y cada una va a permitir como se produce el reordenamiento que estábamos comentando, que las primeras dos ribulosas van a formar por la transcetolasa y la transaldolasa, fructosa 6-fosfato y eritrosa 6-fosfato, y después la tercera ribulosa forma celulosa, y por la transcetolasa le transfiere dos carbonos a la eritrosa y se forma gliceraldehído 3-fosfato, porque se quedó sola la celulosa, y fructosa 6-fosfato. Entonces, la fructosa 6-fosfato, por una isomerización, se forma en glucosa 6-fosfato, que va a pasar a la glicólisis. Entonces, recuerden, se forman dos hexosas y una triosa. Dos hexosas, es decir, dos moléculas con 6 carbonos, y una triosa, que será el glicaldehído 3-fosfato. ¿Cuál es la regulación de esta vía? Se va a controlar a nivel de la primera reacción de la fase oxidativa, ¿ok? Entonces, ¿por qué va a estar determinada? Por los niveles de NADP, perdón, disponibles en la célula, así como la formación de NADPH. Cuando se forma una gran cantidad de NADPH, este va a actuar inhibiendo la enzima glucosa 6-fosfato deshidrogenasa, inhibiendo toda la vía. Así que recuerden, dependiendo de la concentración de NADPH que se forme a partir de la fase oxidativa, se regula la vía completa, inhibiendo la gran cantidad de NADPH, la glucosa 6-fosfato deshidrogenasa.
Entonces, esto es súper importante para entender un poquito de lo que es el metabolismo del eritrocito, de la glucosa en el eritrocito, porque cuando estamos en un periodo de absortivo, aumentan los niveles de glucosa. Entonces, a nivel de los eritrocitos, tenemos que tener en cuenta que se produce una glicólisis anaeróbica. Es decir, no hay mitocondrias para que se produzca cadena transportadora de electrones ni nada de eso, sino se forma lactato, ¿ok? Entonces, ¿por qué es importante la vía lactosa en este caso? Porque, bueno, básicamente también a este nivel de de los eritrocitos, vamos a tener que, si no se forma esta vía de las pentosas, no vamos a poder generar intermediarios que puedan generar mayor cantidad de energía a partir de una glucosa. Así que beneficia que se genere a nivel de, de estas células la vía de las pentosas. Y esto tiene importancia a nivel de la deficiencia de ciertas enzimas de la glicólisis que van a actuar también en deficiencias a nivel de la vía lactosas y tiene repercusiones en general en estas células. ¿Por qué? Porque si hay una deficiencia de hexoquinasa, no se va a formar glucosa 6-fosfato. Entonces se inhibe la vía de las pentosas en el eritrocito. Si se produce también esta deficiencia, recuerden que se produce una disminución del 2,3-fosfoglicerate, que va a ser responsable de, si ustedes recuerdan de sus clases de hemoglobina, del aumento o la disminución de la afinidad del oxígeno a la hemoglobina. Entonces, al disminuir el 2,3-difosfoglicerato, vamos a ver que la hemoglobina va a tener una mayor afinidad al oxígeno y les va a costar como que soltar ese oxígeno a los tejidos. Y entonces vamos a ver que van a ocurrir procesos de hipoxia porque si no tenemos eh, a nivel de los tejidos distales un aumento del 2,3-fosfoglicerate, no se va a poder soltar ese tejido, ese oxígeno de la hemoglobina. Y entonces eso hace que se disminuyan los niveles de oxígeno en los tejidos. También, por el caso contrario, si hay una deficiencia de la piruvatoquinasa, aumenta los 3-fosfoglicerate porque se acumula todo lo que se encuentra previo a la vía. Y entonces ahí se produce este aumento del 2,3-fosfoglicerato y por todo lo contrario se produce una retención del oxígeno por el aumento de la afinidad en la hemoglobina y esto genera que no se, una disminución, perdón, de la afinidad y lo que hace es que libera la cantidad de oxígeno que está unido a la hemoglobina porque disminuye su afinidad. Entonces ahí va un poquito de la mano de por qué la importancia de la vida de las pentosas, porque también esta vida de las pentosas es súper importante a nivel de los eritrocitos, porque si no se genera, va a generar daños en estas estructuras, de estas células. Ok, entonces, hablando un poquito del glutatio, como habíamos comentado, va a ser responsable eh, va a poder ser reducido a partir de las vías lactosas, fosfato. Pero ¿por qué es importante esto? Porque el glutatión es una molécula que me va a permitir neutralizar, por así decirlo, el peróxido de hidrógeno, que es un compuesto sumamente tóxico en las células. ¿Y qué sucede si no hay la vida de las pentossulfato? Aumenta esto y se producen procesos de hemólisis, es decir, ruptura de los eritrocitos, porque esta molécula, al ser tan tóxica, hace que se rompan todos estos eritrocitos y genera muchos daños. Entonces, para entender un poquito esto, ¿qué pasa? El glutatión va a estar conformado por glutamato, cisteína y glicina, que cuando está reducido, vamos a ver que aquí tienen terminales sulfuros, que al estar reducidos van a encontrarse unidos a hidrogeniones. Y cuando se encuentra oxidado, vamos a ver que se forman entre dos glutatión puentes disulfuro y va a permitir que esto hace que eh, no pueda funcionar esta molécula para los procesos de regulación de la cantidad de hidróxido de peróxido de hidrógeno. ¿Ok? Entonces, ¿qué va a pasar? Cuando tenemos la formación de NADPH más hidrogenio, esta junto a la glutatión reductasa y la riboflavina, va a transferir estos hidrogeniones a el glutatión oxidado, perdón, y al transferir este hidrogenión al glutatión oxidado, me va a formar glutatión reducido. Y se forma NADP, que va de nuevo a la formación de NADPH a nivel de la vida de las pentossulfato. ¿Ok? Entonces, este glutatión reducido va a permitir transferir ese hidrogenión a el peróxido de hidrógeno a través de la enzima glutatión peroxidasa. ¿Ok? Esta enzima requiere de selenio para que estén pendientes de eso. Si este glutatión me pasa al peróxido de hidrógeno. Ese hidrógeno forma agua, que el agua no es un compuesto tóxico y ahí se neutralizan estos compuestos. ¿Ok? Si hay deficiencia de la glucosa 6-fosfato deshidrogenasa, ¿qué es lo que va a pasar? Que no vamos a tener la formación de NADPH. Y entonces va a ser que el eritrocito no tenga la capacidad ni tanto de llevar oxígeno a las células porque van a romperse, resultando en un proceso de hemólisis. Y esto es producto del aumento del estrés oxidativo, que se genera por la formación de gran cantidad de peróxido de hidrógeno. ¿Ok? Aquí vemos el eritrocito donde se forma el glucosa 6-fosfato
la deshidrogenasa de glucosa 6-fosfato, que es la glucosa 6-fosfato deshidrogenasa, otra forma de llamarlo. Y bueno, básicamente tenemos que también ocurre que al momento de que nosotros consumamos ciertos fármacos y tenemos una deficiencia de la glucosa 6-fosfato, se genera una gran cantidad de estrés oxidativo y se produce hemólisis, ¿ok? Aquí tenemos un cuadrito, resumen, para que ustedes se lo estudien aparte de toda la vida y puedan estudiarlo más sencillito si son personas que son más de cuadritos. Así que, bueno. Y bueno, por último vamos a hablar del metabolismo de la fructosa, que la fructosa va a formarse, va a derivar de alimentos que de la dieta, frutas básicamente, y vamos a tener que a nivel del músculo, la exoquinasa va a tener afinidad, como la exoquinasa va a tener afinidad tanto por la glucosa como la glucosa, pero en este caso, en el músculo, la fructosa va a transformarse en glucosa, en fructosa 6-fosfato, perdón, y de ahí va a isomerizarse para formar glucosa 6-fosfato y pasa a la glicólisis, ¿verdad? En cambio, a nivel del hígado, la fructosa, por la fructoquinasa, va a formar fructosa 1-fosfato. Luego, esta fructosa 1-fosfato se va a abrir, por así decirlo, y por acción de la fructosa 1-fosfato aldolasa, me va a formar gliceraldehído, eh, gliceraldehído, ¿ok? Luego, este gliceraldehído tiene dos vías que puede tomar. Uno, que va a ser por la gliceraldehído quinasa, que forma gliceraldehído trifosfato y pasa a la glicólisis, o puede pasar a transformar glicerol a través de la col deshidrogenasa. Este glicerol puede pasar también a la formación de ácidos grasos, ¿no? Entonces, este glicerol por la glicerol quinasa puede formar glicerol trifosfato que va a la formación de ácidos grasos, o también puede reaccionar con el glicerol fosfato deshidrogenasa con la utilización del NAD, de NAD, por favor, NADH y formas de hidroxiacetona-fosfato. Como bien sabemos, la dihidroxiacetona-fosfato forma parte también de la glicólisis. Entonces, por acción de la triosa-fosfato, va a transformarse en gliceraldehído 3-fosfato y pasa otra vez a la glicólisis. ¿Ok? Entonces, por último, vamos a tener el metabolismo de la galactosa, en donde la galactosa va a reaccionar con la galactoquinasa y forma galactosa 1-fosfato. De ahí vamos a tener de forma paralela que em, vamos a tener que eh, una UDP glucosa va a reaccionar para formar, junto a la galactosa fosfato, por acción de la galactosa 1-fosfato uridil transferasa, pasar esta galactosa al UDP que tiene esta glucosa. Entonces forma galactosa e UDP. En cambio, la glucosa va a pasar a donde se encuentra el fosfato. Entonces se forma glucosa 1-fosfato. Esta glucosa 1-fosfato va a ser utilizada por la fosfoglucomutasa y forma glucosa 6-fosfato que pasa a la glicólisis, ¿no? Entonces, esta UDP glucosa va a reaccionar, en cambio, con la UDP galactosa 4 epimerasa y me vuelve a formar glucosa UDP, que va a ser utilizada luego en el metabolismo de la galactosa. Entonces, cuando hay deficiencia de la galactosa 1-fosfato uridiltransferasa, se produce galactosemia, es decir, aumento de la galactosa porque no se va a poder transferir el UDP a, eh, a la galactosa en primera parte y también en segundo lugar no vamos a poder formar glucosa 1-fosfato que va a ser utilizada por la vía glicolítica, para la glicólisis. Entonces, para finalizar, quiero que lean estas preguntitas. Ustedes pueden responderme en privado o no la respondan, tranquilos como ustedes quieran, pero es súper interesante. Son formas para afianzar este tema. ¿Por qué Pitágoras no comió falafel? Y relaciónamelo con la vida de las pentosas. ¿En qué se relaciona la malaria con la vida de las pentosas fosfato? ¿Y qué es el síndrome de Wernicke-Korsakoff? ¿Ok? Korsakoff, perdón. Entonces, cuando puedan, si quieren, respondan estas preguntas y intenten relacionarlo con la vida de las pentosas. Todo se relaciona con la vida de las pentosas fosfato, ¿ok? Así que bueno, nada. Muchísimas gracias y espero que les haya gustado este videito y que les sea súper útil para sus prepas y para, bueno, para su examen en sí. Y bueno, cualquier cosa me pueden escribir cualquier cosita.